¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos amables televidentes, oyentes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a conversar con el presidente del Partido Morado, Lucho Durán Rojo. Y para presentarlo yo quería, contarles un poco de Lucho Durán y su biografía. Él me corregirá si de repente estoy desactualizado, pero por ejemplo, es abogado por la Pontificia Universidad Católica, especializado en el asesoramiento en materia tributaria, especialmente en aspectos de carácter internacional y constitucional. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la misma universidad. Y la verdad es que he dicho muy poco, pero si sigo nos vamos a demorar un montón. Pero eso es lo básico, si cabe el término. Pero también quería contarles, él tiene 50 años cumplidos. A finales de este año 2024 cumplirá 51 y tiene en su haber un promedio de 65 libros. En algunos casos es él, en otros es él y otra persona. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Perspectivas de la legislación comparada sobre el tratamiento tributario de transacciones con criptomonedas. Esa la presentaron en el 2023. Otro libro de Lucho, La norma antielusiva general en el ordenamiento jurídico peruano. Sigo, Perspectivas del derecho fiscal comparado, criptomonedas, transacciones y eventos impositivos, tratamiento tributario en el Perú, problemas y recomendaciones. ¿Qué más? Me estoy salteando, porque estamos hablando de 65 libros, si es que no son más. La prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el cobro de la deuda tributaria. Es inconstitucional el decreto legislativo 1421. Otra. Características generales del sistema penal tributario peruano. Y para terminar y no aburrirlos, configuración de la institución de la carga de la prueba en la jurisprudencia comparada de litigios de precios de transferencia. Muy bien. Lucho Durán es político, es docente universitario, se dedica también a hacer libros, además es esposo y no sé si padre de familia. Sí, tengo una hija. También padre de familia. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, lo aprecio mucho. Me ha avergonzado un poco de tu presentación porque efectivamente eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Me he dedicado a la investigación, al derecho, soy un abogado. Amo y me apasiono por el Estado constitucional y en el 2021 fui llamado nuevamente a la política. ¿Y por qué te digo nuevamente? Porque en la década de los 90 yo tuve que tomar una decisión cuando tenía 17 años. Fue el golpe de Estado. ¿No estabas todavía en la universidad? Ya había entrado a la universidad. Estaba ¿En la Católica? En la Católica. Éramos parte del Centro Federado en aquel momento y yo tuve que tomar una decisión personal. ¿Y por qué en el Centro Federado? ¿Te jalaron o te gustaba? No, mi padre era un político en la zona de Junín. Huancaíno, él era aprista, de corazón y de sentido muy profundo. Y en la mesa de mi casa casi siempre hablábamos de política. Y él siempre me recordaba una cosa que decía ella, ¿no? La mejor forma de ser un buen intelectual es trasladándole a la sociedad a través de la política. Entonces eso quedó en mi mente. Yo había estado en el colegio, había sido presidente del comité electoral y luego presidente del colegio. Estudié en un colegio particular allá. ¿Te sentías aprista? En ese momento me sentía aprista. Debo confesarlo, defendía a Alan García como nadie. Entonces, cuando hubo la crisis entre el alanismo, el armandismo en realidad y el tausenismo, mi padre se quedó en el partido, básicamente por seguir la historia de Aya, quien seguía, ¿no? Entonces yo terminé el colegio muy afectado emocionalmente por la violencia que se ejerció también contra mi padre. Lo quisieron matar, bombardearon mi casa o se pusieron una bomba. Entonces entré a la Universidad Católica y lo primero que hice fue un proceso personal para entender cuál era mi rol y decidí meterme en la política. Entonces trabajé en Unión, que de repente ahí empezó las cuestiones políticas que a mí me gustaban. Hice muchas migas con todos los frentes. Yo, lo recordarán mis compañeros, nunca fui una persona que peleaba con la gente, sino que trataba de unir. Entonces, esa época, ¿qué grupos políticos habían dentro de la Católica? Habían cuatro grupos. Había la izquierda socialista que se había separado de la Izquierda Unida. ¿Alguna figura que te acuerdes de ese grupo? Bueno, Eloy Espinosa Saldaña era uno. Y luego, aunque a ti no te parezca, Elmer no aceptará esto, pero Elmer Arce fue presidente de la FEPUC con la organización política de la universidad
que empezó en la izquierda socialista. Luego estaba la derecha, era una derecha liberal. Había una señorita que yo respeto mucho que se llamaba Patricia Crosby, con quien conversaba mucho, y había la Izquierda Unida, que tenía varios nombres, se llamaban Vanguardia, en fin, eran los restos, ¿no? Y estaba el APRA también, con el ARE, el Cuba ARE, los comandos universitarios de ese año. Entonces yo conversaba con todos, ese fue el plan, hicimos una alianza buena entre varios dirigentes de distintas áreas, no políticas, y ganamos el Centro Federado en aquella etapa. Entonces cuando yo estaba en el Centro Federado entendí por primera vez cómo era la política. ¿Cómo era? Los políticos tienen un problema. En realidad dos. Casi nunca dicen la verdad. Ese es un problema desde chiquillos. Y dos, siempre justifican sus actos a través de otros. Le echan la responsabilidad de sus actos a otras personas. Bueno, ¿y tenías que alinearte con eso o qué hiciste? No, yo afortunadamente me encontré con gente buena. Uno de ellos es el que fue ministro de Justicia, yo le llamo el Aleluyo, fue ministro de Justicia en la época de Vizcarra. Uno que era muy calvo, no sé si te acuerdas de él, Fernando... no me acuerdo el nombre, pero él venía de la Inmaculada, era un buen hombre. Nos alineamos mucha gente. Estaba Roberto Pereira, que ahora es abogado, y así muchas personas de muchas partes, ¿no? Y fue una etapa alegre para mí, muy buena. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo nuestro se llamaba Iniciativa Estudiantil, así se llamó. Entonces cuando terminó letras, yo dejé esto y me fui... 2 años de letras, ¿no? 2 años de derecho. Entré a Derecho con la pasión del abogado, me metí en el taller de Derecho, refundamos el equipo constitucional. Yo era constitucionalista, sigo siéndolo. ¿Por qué elegiste la carrera de Derecho? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué te gustaba? Para mí era muy sencillo el tema del derecho. Yo desde niño siempre he creído en la idea de que hubieran instituciones sólidas. Ese era, desde niño, desde mi familia, esa fue la forma, creo, como entendí. Yo no creo en personajes ni personalidades, esa no es mi visión del mundo, yo creo en instituciones. Y entonces sentía que un abogado puede ayudar a construir las instituciones desde el derecho. Y esa fue mi decisión, yo iba a ir a antropología y arqueología originalmente. Esa era mi visión, pero ya en letras tomé la decisión, conversé con mi padre. Él quería que yo fuera arqueólogo, porque él era historiador, pero me dijo, bueno, hijo, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces me metí de fondo al derecho. Y me metí al taller de Derecho, que era otra institución sublime en Derecho. Ahí salió mucha gente, sobre todo de izquierda, ¿no? Y refundamos el equipo de Derecho Constitucional. El que fue procurador de Nacional, ¿te acuerdas que lo sacaron y lo volvieron a poner? Él fue el que me dejó la posta. Nos quedamos un grupo de gente muy interesante. Y ahí fue el segundo momento. Yo me dediqué al derecho y ya había empezado mis vínculos con la teología de la liberación. Había sido invitado a la UNEC, luego fui presidente nacional por 2 veces de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. He conocido durante mucho tiempo, he sido muy amigo del padre Gutiérrez y de muchos sacerdotes. Ellos han ayudado a formar mi entendimiento, ya no de las instituciones, sino del servicio a las personas, especialmente los más débiles. Ese es mi recuerdo. Pero volviendo a este tema, en el año 92 tuve que tomar una decisión como estudiante. Yo era un estudiante muy destacado en la facultad, pero la pregunta era, ¿qué se tenía que hacer contra la dictadura? ¿Destacado en la facultad en todos los cursos? Sí. ¿O en alguno en particular? Bueno, yo era... esos años empecé a trabajar en temas de derecho de propiedad y fui a practicar con Jorge Avendaño. Entonces era... ¿En qué ciclo estabas? De Derecho, sería el 3º o 4º de Derecho. Entonces fui a practicar con Jorge, me metí al tema empresarial, por eso yo... No creo, por ejemplo, que en el Perú la discusión sea si haya mercado y empresa o no. Eso no es para mí, porque yo he vivido, sé cómo funcionan las empresas, sé cómo sufren los empresarios. O sea, para mí ese no es el rollo complicado. Pero ahí vino el golpe de Estado y tuve que tomar una decisión, 2 en realidad. La primera fue con el APRA. Decidí no seguir participando en el APRA nunca más. Y por razones morales. Es una anécdota muy larga, pero en fin, la cuestión es que los jóvenes apristas de aquel momento no tenían ninguna convicción, ningún interés en sacar adelante una lucha contra la dictadura. Ellos estaban buscando puestos y pensando en el Congreso Constituyente Democrático que vendría. Entonces yo dije, no, pues aquí no es, este no es mi espacio, entonces decidí retirarme, con el fastidio de varios de ellos, amigos míos, ¿no? Pero luego, ¿luchar contra la dictadura o no luchar? Esa era la cuestión. Y yo decidí luchar contra la dictadura con lo que ocurriera, ¿no? Conversé otra vez con mis padres, no la pasamos bien, a mí me persiguieron
Un compañero mío lo metieron a la cárcel en seguridad de Estado durante 3 días. Pero yo decidí, empezamos un proceso. Primero contra la dictadura, luego contra su carta constituyente. Estamos hablando del 92, ¿verdad? Ya estamos 93, 92, 93. El sí y el no a la constituyente. Y yo decidí ir por el no. Y mi razón fue una que hoy día no se entendería mucho, porque el contexto ha cambiado, ¿no? Se discutía en ese momento si había que haber pena de muerte o no en la Constitución. Y yo era católico. Y entonces yo decidí, en contra. yo decidí que no podía haber muerte para nadie. Y esa fue mi decisión. Recuerdo mucho en mi mente, me acaba de venir, me subí al carro de Lourdes Flores, que era cecedista, y le hice una entrevista a ella en su carro sobre el no, y debe haber salido en alguno de nuestros seminarios. ¿Y qué dijo? Ella decía que no a la constituyente en aquel momento. Estaba totalmente encuadrada en la lucha contra el fujimorismo. La Lourdes Flores de ahí no es la Lourdes Flores de hoy. Por eso también los cambios de las personas tienen mucho que ver con los entornos y cómo sufres. ¿Lo mismo te puede pasar a ti? Espero que no. Yo estoy con mis pies muy en la tierra sobre el sentido de las cosas que quiero hacer por el país, porque esta trayectoria me ayuda, ¿no? Pero también entrevisté, no me acuerdo si en ese momento, un poquito antes, a Luis Alberto Sánchez. Una entrevista, también me apié a su carro, estaba ciego ya. Tuvimos una larga conversación. Él se molestó mucho porque yo le dije que no era priista. Él conocía a mi padre. A mí no me había conocido. Dices, lo entrevisté, ¿tú trabajabas para algún medio? No, en el taller de Derecho, en el equipo de Constitucional, sacábamos, recuerda tú que habían varios, el Congreso Constituyente empezaba a producir anteproyectos y los soltaba a la ciudadanía. Entonces lo discutíamos y en el taller teníamos un boletín que sacábamos así en mimeógrafo y lo repartíamos. Y yo era uno de los que lo hacía. Entonces quise entrevistar a Luis Alberto Sánchez. En ese momento estabas ejerciendo el periodismo. Es un boletín de prensa. Bueno, no lo sé. O sea, te voy a pasar lo que tengo para que veas si era periodismo, no sé. Yo lo que quería era evitar que el movimiento ciudadano en contra del poder del fujimorismo no tuviera representantes. Claro. Porque había una Tú difundías lo que ellos expresaban. Así es, esa era mi función. Yo no quería difundir lo que yo pensaba porque no era mi momento, no era el espacio. Entonces yo difundía de aquellos que yo pensaba que podían ser útiles, ¿no? Y conversé con el maestro, ¿no? Y el maestro dijo una cosa que yo... Primero estaba molesto, pero dijo una cosa que yo no voy a olvidar nunca. ¿Te movió? Sí, a ver si lo traduzco. Me dijo, esto no va a acabar ahora. Yo lo he vivido. Han sido décadas en muchos casos. Esto solo va a acabar si hay gente que le pone fuerza para que en 4, 5, 10 años volvamos a otra cosa. Pero me dijo algo más, me dijo algo así como... tengan cuidado con el cambio de tiempo, porque puede ser peor. Y yo en ese momento no le entendí. Capaz entendía lo del APRA, lo del pacto APRA-odrista, pero él estuvo a favor del pacto, ¿no? No le entendí en ese momento. Pero hoy día, visto el tiempo, lo he recordado varias veces, ¿no? Porque claro, vino Toledo, vino primero Paniagua. Y los que hicimos la lucha, los que defendimos, nos fuimos. O sea, yo volví a mi trabajo tributario. Y me olvidé de la política. ¿Eso no fue un error? Sí. Fue un error. Fue un error y creo que, y lo he pensado después, porque lo hemos pensado varios, así una generación de gentes, ¿por qué los que luchamos durante 10 años, nos formamos en ese momento, que éramos además grandes profesionales, técnicos, no nos quedamos en la política? Yo creo que era por la inexperiencia de entender que los políticos habían entendido que esto tenía que ser distinto. Y no fue así. Y mira todo lo que vino después. Yo recuerdo todavía en el año 99 de haber sido, ¿no? Una conversación con Toledo, en su local que quedaba en Paseo de la República, casi llegando a... ¿Fue circunstancial o acordado? No. Yo llegué a la reunión, o sea, yo fui llamado y me dijo, tú y tu grupo se deben encargar de los jóvenes. No sé si ya estaba Perú Posible o lo que iba a hacer. Y yo le dije que no quería. Que no me interesaba. Me dijo, pero vas a ser un gran político, yo te ofrezco. No, a mí no me interesa, yo soy un abogado, ya era abogado, trabajo, dirigí una revista, durante muchos años dirigí una revista tributaria. Y entonces creo que ese fue un error de mucha gente, porque le devolvimos a los políticos eso y ahí no funcionó. Bueno, decía,
Haces libros, eres docente universitario, estás casado, tienes, ya empiezas a tener prole. Eh, ¿Cómo la haces? ¿Puedes hacer todo eso al mismo tiempo? Mira, ¿Cumples con todos como corresponde? intento. No siempre se logra, por eso Porque además tienes 50 años y tú recién te has casado. yo me he casado recién, es mi primer matrimonio, seré el único, espero, y tengo una hija de 1 año cumpliditos, y es una cosa extraordinaria, Rodolfo. O sea, a mí se me dio viejo y creo que tengo la madurez para ayudar a que mi hija avance rápidamente. No es fácil, no estaba en mis planes casarme cuando acepté ser presidente del Partido Morado, porque no era nuestra intención. Eh, Pero no es fácil hacerlo, ¿no? Y yo me dedico básicamente a la docencia y tengo que vivir de algo, así que vivo de servicios de consultoría y de cursos que dicto aquí y fuera en el extranjero, ¿no? Cuando ella tenga 20 años, tú vas a tener 70. Así es, yo voy a ser un papá abuelo, se lo he dicho. Pero además ya he conversado con mi esposa sobre eso, porque mi esposa es 20 años menor. Mi esposa tiene 31 años, está en otra etapa de la vida, es una gran mujer. Ella me ha dicho, mira, yo no quiero frustrar lo que tú haces, yo creo que estás perdiendo tu tiempo, es lo que me ha dicho. Creo que esto no tiene solución, creo que los políticos no van a cambiar en el Perú, así que hay que echar para adelante con la vida cotidiana, las actividades profesionales. Si fuera por ella, te retirarías de la política. Sí, ella me lo ha planteado así, pero yo la entiendo, tengo todavía una correa que soltar con ella, pero es que ¿sabes qué? Yo no concibo una persona a la que la vida le ha sido buena en general, porque me ha sido buena, que no ayude en este proceso. Pero sí debo reconocerte que los códigos de la política yo no los entendía. Me cuesta entenderlos. Me cuesta, por ejemplo, a mí me cuesta mucho que no tener que callar a veces por el bien de todos. Y cuando callas, por ejemplo, nosotros fuimos a hablar con Dina. ¿Te acuerdas tú? Claro, ella convocó a todos los A grupos, todos. a Palacio. Cuando nosotros fuimos, yo fui muy duro con ella. ¿Fuiste con quién? Fui con Elmer Arce, que era mi secretario general, y con María Nuizonco, que era mi secretaria de Jóvenes Morados. Fue muy dura esa conversación. Y ella y su ministro Tarola no esperaban una respuesta tan franca. Porque ellos empezaron a hablarnos de lo que iban a hacer y nos hablaron de que teníamos que colaborar. Y yo le dije, no hay nada que colaborar aquí, hay un problema más. Y entonces se desenfocó todo. Y, ¿sabes? Me costó, y a ella le debe haber costado guardar las buenas costumbres. Porque fue muy tenso, pero fue muy respetuoso. Porque ella era la presidenta del Perú, o sea, más allá de que yo no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el momento más complejo para mí, porque era ponerte de cara a un político más que tener una representación a pesar de todos los muertos que estaban. Concretamente, ¿qué le dijiste? Nosotros le dijimos una cosa muy sencilla. Usted dijo que este era un gobierno transitorio y usted no lo ha... Y ahora dice que es un gobierno que se va a quedar hasta el 2026. ¿Te respondió? Sí, me dijo que ella había entendido en cuestión de que ella era una presidenta constitucional y iba a ir hasta el 2026. Yo le dije que tenía que renunciar, que iba a ir muy mal y que le iba a hacer daño a ella. ¿Y qué te dijo? Que no iba a renunciar. Entonces yo le dije, voy a decirlo en la prensa. Bueno, señor Durán, diga usted lo que tenga. Yo le dije, voy a hablarlo. Le voy a decir que usted me ha respondido esto. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tiras las cartas sobre la mesa, las cosas no funcionan. Yo no he vuelto a hablar con ella nunca más, ni nunca hablé antes, pero entiendo que ella debe haber, a pesar de lo duros que fuimos con ella, entender que fuimos claros de decirle que le íbamos a decir a la prensa, ¿no? ¿Qué perfil le viste en ese momento a Dina? Yo la vi asustada. Asustada. Y la vi, ¿sabes qué? Ida. ¿Y, en el y buen a él? sentido. ¿A Ida significa una persona que tiene el peso de la fuerza, sí, claro, de algo que no está entendiendo, ¿no? Así es. ¿Y Otárola? Lo vi muy canchero. Muy canchero. Lo vi muy calculador, sabía qué palabras usar y lo vi muy sorprendido cuando discutimos. Ahora, previamente también te reuniste, recién asumido el mando, con el presidente Castillo. No, con el Castillo no yo no llegué con Castillo porque mi mando empezó ya al año siguiente. Con quien me reuní fue con el primer ministro de Castillo, con el abogado de San Marcos. Yo le decía, discúlpame, le digo el viejecito. Nos convocó. Aníbal Torres Vázquez. Aníbal Torres. Nos convocó a su... Yo acepté ir. Lo anuncié públicamente porque en mi partido habíamos quedado muy mal después de que Julio Guzmán había sido ambiguo y su secretario general sobre su relación con Castillo. Y yo no tenía nada que ver con Castillo, lo dije muy claro.
Yo no creo en los mesianismos populares. No lo creo en eso. No creo en que se voltee la torta, que los ricos... ¿Te acuerdas? No sé si tú escuchas esa canción, no sé si lo puedo decir, pero había una canción que cantaban los izquierdistas en la década de los 80 que decía que se voltee la torta, que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda, decían. Entonces yo no creí en ese modelo, ya te digo por qué, ¿no? Entonces acepté ir. ¿Qué te dijo concretamente? Nos pidió saber cuál era nuestra opinión sobre la situación. Y yo lo que le dije es que lo que estaba viviendo el Perú era una crisis, porque en ese momento una crisis de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Le dije que eso dañaba la seguridad política. Me dijo, no te lo entiendo. Le expliqué que era la seguridad política como derecho de los ciudadanos. Ustedes nos están faltando al respeto. Entendió, anotó, conversamos largo sobre la seguridad política. Él me dijo que estaba amarrado de brazos. Yo le dije que no. Yo le dije que la única forma de saltar es preparar la salida con una reforma constitucional. Nosotros habíamos planteado un proyecto. La salida a la crisis. A la crisis era que se fueran todos. Y la salida era una reforma constitucional de cruce. El cruce consiste en la muerte súbita que tienen los ecuatorianos. Yo creo que la constitución de Fujimori tiene un problema, que cuando la oposición está en el Congreso y el gobierno es distinto, no hay incentivos para que acuerden. Por lo tanto, van a entrar en una guerra hasta que alguno de los dos venza, como pasó. Entonces yo le dije a él que nosotros habíamos presentado ya ese proyecto y que él lo apoyara, y que él era un hombre de derecho, y me dijo que lo iba a pensar. Entonces yo salí de esa reunión convencido de que el señor lo iba a pensar, y no lo pensó. Así que una semana después el Partido Morado sacó un pronunciamiento sobre la seguridad política del Perú, como un llamamiento a los extremos para que intentaran resolver la crisis. Visto desde hoy, ¿cuán útil hubiera sido al país esa salida? ¿Sabes por qué? Porque hoy día están gobernados por un extremo. Ahora, fue evidente que, gana Pedro Castillo, no sabíamos sus malas costumbres, pero lo concreto es que le hacen la vida imposible desde que él es presidente electo. Sí, yo creo que hay un problema en los extremos. O sea, a Castillo le pasa lo que también le pasó a PPK. Y a Castillo le pasa lo que ha pasado muchas veces en el Perú, que es que la oposición las oposiciones entienden al ganador como su enemigo político. Esa es una vieja idea de castas en el Perú. Yo no creo en eso. Yo creo que la oposición no tiene un enemigo político, tiene un rival. Si estás de por medio del país, podrías haber negociado. Imagínate tú si la señora Fujimori hubiera sido más civilizada y hubieran llegado a un acuerdo de punto fijo sobre ciertas cosas. Entonces, en el siguiente periodo llegaba ella. Así es. Has citado a PPK, pero PPK tiene otro problema, un poquito más grave. PPK llega con un grupo de justos, en el buen sentido. Es decir, personas que parecían buenas, que eran profesionales, pero que no tenían estructura detrás. Y muy pronto empieza su regla de vacancia, si te acuerdas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Yo creo, he llegado a la conclusión, que tiene que ver con mi manera de pensar, que no basta con que hayan buenas personas en el gobierno, ni que tengan acuerdos mínimos sobre cosas mínimas que hacer, porque se van a caer. Lo que necesitas es unas instituciones que te respalden a lo largo del tiempo. Por eso en tu programa, la otra vez hablé de acuerdos cotidianos. Necesitas acuerdos cotidianos. Y esto es muy importante. El gran error del Partido Morado, que hizo que Julio Guzmán se cayera, es entender que había una guerra entre buenos y malos. Y eso es un error. Todos los morados éramos buenos, visto desde ahora, ni todos los que están en otras organizaciones, incluso en las peores, son malos, porque la vida es más tinturada, ¿no? Y dos, tú no tienes que discutir en términos morales personales. Tú tienes que discutir en términos ideológicos, morales con los otros. Y yo creo que ese es el error en que están cayendo muchos de los que están dispersando el centro hoy día, porque están creyendo que ellos van a salvar y que ellos tienen el derecho y el deber de construir una alternativa. Y yo digo, no, somos muchos distintos que tenemos que construir y coordinar, ¿no? Muy bien. Quería una opinión tuya respecto de lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia. Tarde-noche ayer, el Poder Judicial se ha pronunciado decidiendo que reasuman sus puestos Aldo Vázquez e Inés Tello, sí, a partir del lunes, entiendo. Y en el Congreso de la República, el señor Soto, muy raro. Pero no han sacado. Soto sacó un comunicado, porque cuando uno dice han sacado, es el Congreso en pleno que toma una decisión. Ojo, que él es el presidente. Está bien, pero eso no le da derecho a hablar por los demás, ¿o sí? Yo creo que él habla en nombre del Congreso, verá cómo mueve sus comunicado, Congreso de la República. Por eso, él habla en nombre del Congreso, tendrá que responder por ellos. Por eso. Y si yo fuera congresista,
¿no es cierto? Yo lo primero que le diría es: usted no está hablando en mi nombre. Pero nadie se ha pronunciado hasta ahorita. Hasta ahorita ¿Están de nadie acuerdo? se Están pronunció. aplaudiendo. Es Y los que son oposición están discutiendo el fondo. Pero hay que discutir la forma también, porque esa no es la decisión del Congreso, ¿no? Tú eres constitucionalista. Sí. El último párrafo dice: este Congreso es respetuoso de las instituciones del Estado y el equilibrio de poderes, y en consecuencia es consciente de su deber de hacer respetar el fuero parlamentario y sus decisiones. No creo. Eso que acabas de leer, lo hubieras escuchado en el siglo XVIII, en cualquier país de América Latina o de Europa, incluso parlamentarismo. Primero, este no es un parlamentarismo. Ese es un error del Congreso. Segundo, el Congreso no es un primer poder del Estado y no tiene fuero congresal. Lo que tiene es competencias congresales. Y tercero, más importante, los órganos del constitucionalismo actual tienen que tratar de lograr entre ellos un entendimiento. Y son los órganos del Poder Judicial los que son llamados a aplicar justicia. Y en este caso, justicia de amparo y una medida cautelar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Congreso es respetarlo. Respetar y esperar. Ese es el gran juego de función. Otra vez, instituciones. Cuando tú no crees en las instituciones, te las saltas. Entonces, eso es una manera de justificar por qué no quieren aceptar que los jueces les han puesto el macho. Así es. Ahora, ellos deben estar pensando en algo. No sé si lo piensan porque son tan primarios. Los congresistas en general los encuentro muy disminuidos conceptualmente en todo orden de cosas. Pero hay que decir que ellos están en el Congreso porque el pueblo los eligió. Más o menos. Eso no debe... ¿Cómo que más o menos? Ahora te explico por qué no creo. Tu tesis no es tan... No, yo no comparto tanto esa tesis. Ahorita te explico, pero quiero cerrar este puntito. Ellos tendrían que saber las consecuencias de lo que están haciendo cuando retorne un gobierno de estabilidad constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional no sea el que tenemos. O sea, cuando las cosas vuelvan a la normalidad en el buen sentido, ellos tienen que responder por lo que están haciendo, porque están destruyendo el Estado constitucional. Ahora, ¿por qué no creo esto? Mira, hasta en el Perú, en algún momento, hubo una dureza con los partidos políticos para su conformación. Nos pedían más de 700.000 inscritos y 700.000 firmas, perdón, y un montón de cosas. Solo 2 partidos entraron. Podemos, porque le puso mucho dinero, eso ya está claro, incluso hubieron denuncias, y el Partido Morado, que nos costó la muerte. En realidad la muerte, porque hubo gente que se sacrificó existencialmente hasta un momento. Tenemos ya héroes de ese tiempo, ¿no? Y luego terminó esa etapa, no hubo más. Y luego lo abrieron. Abrieron, ¿no es cierto?, el proceso político, y mientras tanto escogieron los ciudadanos sobre eso que había quedado. O sea, el pasado más estos 2 nuevos partidos. Entonces, tú pregúntale al electorado cómo puede enfrentar a mafias que habían venido atrás, que compran información, construyen relatorías como las que construyen a través de las redes, y no había fuerza ciudadana para responder. Entonces, lo que ha habido en la composición de los congresos ha sido una respuesta circunstancial del ciudadano frente a lo que veía. Luego abrieron para romper el centro, y un montón de grupos fueron tentados a sacar su propio partido. Ahora es más fácil, 25.000 firmas y 60 o 63, no lo tengo en la memoria, comités provinciales. Entonces ya cambió, ya abrieron. Claro, eso estaba bien abrirlo con pasos, con una estructura electoral más complicada. El problema fue que esa reforma electoral que planteó Vizcarra fue hecha entre los amigos. No fue coordinada y por lo tanto no tenía el peso de la conciencia del conjunto. Y ahora lo cerraron. Como partieron el centro, como partieron la izquierda, lo han cerrado, y todo el que quiera hacer partido vuelve a la época del partido Morado, no lo va a hacer. Lo concreto es que la gente vota. Vota, Y elige. Es cierto que hay una vitrina donde están Si los tú tienes partidos que elegir políticos con esos partidos, evidentemente vas a elegir como eliges, ¿no? Yo no le echo la culpa al ciudadano. Por eso estaban las PASO. Claro. Y hubo mucha gente que estaba en desacuerdo con las PASO. Sí, y las PASOs, digamos, fueron ley y nunca se pusieron en vigencia. No, porque los partidos no quisieron. Pues le tienen miedo a la gente. Le tienen miedo a la competencia. Muchos liderazgos de todas partes le tienen mucho miedo a competir. Y no solamente los de la derecha o derecha extrema, también los de la izquierda y los del centro, claro. Claro.
Si tú quieres llevarte la pelota para hacer tú tu propia experiencia y no quieres competir con otros igual, ya es lo que esperas, ¿no? De las personas representativas de los grupos políticos que yo entrevisté, creo que tú fuiste el único que hablaba que las PASO eran importantes. No tenía sentido un sistema como el que vivíamos abriendo partidos sin paso. Porque lo que haces es licúas la voluntad. Y en una sociedad de individuos que están logrando ciudadanías de a poco, que no tienen tantos problemas, tú no vas a votar informado. Entonces necesitas construir como especie de grandes caminos. Incluso gente que marchaba contra este gobierno no estaba de acuerdo con las PASO. Bueno, por lo que te digo, porque, mira, yo no quiero usar la palabra casta política, yo creo que hay una costra política que asfixia a la ciudadanía. Y esta costra política tiene una cultura política, la cultura de que ellos están por encima de los demás. Y esto atraviesa buenos y malos, ¿ah? Se sienten superhéroes. Muy bien. ¿Cómo van a terminar, de acuerdo a tus conocimientos en Derecho Constitucional, estos temas de la Junta Nacional de Justicia? El Poder ya los repuso, ellos irán el lunes a asumir sus funciones. Aparentemente el mismo lunes va a juramentar el reemplazo de uno de ellos. El Congreso dice que no va a aceptarlo. ¿Cómo crees que termine? Mira, no estamos en un momento constitucional en el buen sentido, o sea, no estamos en un momento de tranquilidad constitucional, estamos en un momento de lucha constitucional. Y eso es importante. Y cuando estás en momento de lucha constitucional, de vacío de reglas constitucionales y de acuerdos mínimos, lo que prima es las voluntades de los sujetos y la posición de poder. En mi opinión, si los miembros de la Junta juran y la ciudadanía respalda, el Congreso se echa para atrás. Si los miembros de la Junta no les permiten jurar, los mismos de la Junta, ya viste que hubo alguien que ya juró antes, hace unos días, uno de los candidatos, además es de mi universidad. Si Abraham Siles todavía no jura. Perdón, pero cuidado, va a jurar el lunes, ya, entonces, aparentemente. Abraham Siles... Pero ya dijo que él va a asumir. Ya, pero lo dijo antes de esto. Antes de. Yo espero que Abraham Siles, a quien conozco y respeto, diga, bueno, ya los repusieron, yo ya no tengo nada que hacer. Entonces, aquí depende mucho Ahora, de la si voluntad. él decide juramentar Ahí y que lo juramente es el defensor del pueblo, entiendo que cuando él vaya a la Junta Nacional de Justicia, la Junta le va a decir aquí hay una decisión del Poder Judicial. Exactamente, no te podemos incorporar. Entonces entramos en una lucha como en el año 1997 con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, una mañana, amigo, ya todo estaba perdido, estábamos deprimidos. ¿Y sabes qué pasó? Los universitarios nos reunimos y dijimos salir. Y salimos por Miraflores primero. Y de pronto empezó a llegar Llegaron al centro de Lima. Más gente. Fue espontáneo. Fue espontáneo. Y empezó en las escuelas de Derecho. Entonces yo creo que estamos en un momento como este, pero eso ya no depende de partidos como el mío. Porque nosotros tenemos un límite de representación. Eso no depende de partidos como el mío. Como el mío, o sea, como el en el que yo pertenezco. Están reconociendo ustedes que no tienen la fuerza. No, estamos limitados porque en momentos como este, las fuerzas políticas son compañeras de las fuerzas ciudadanas. Y las fuerzas ciudadanas tienen que tener el primer nivel. Eso es así siempre en estos momentos. Y por eso yo ofrecí al partido para que vengan todos. Y eso no es broma. Yo lo he ofrecido hasta el cansancio. Pero la gente no entiende eso. Yo no creo que es un momento de lucha política de partidos. Creo que es un momento de lucha cultural, política y ciudadana contra los que están destruyendo el país. O sea, asumes, si no me corriges, a ver si te estoy entendiendo, asumes que la gente de manera espontánea, los chicos de las universidades van a salir. Yo quisiera eso. Quisieras. Yo quisiera, espero, no asumo. Y eso depende de ellos. La historia, lamentablemente, es así, depende de ellos. Los que tengamos que seguir luchando, tenemos que seguir luchando. Eso no quita, pero esto solamente va a solucionarse si la gente joven, si el ciudadano común sale espontáneamente y le dice a estos dinosaurios políticos, ustedes están mal. Y no lo digo porque quiero un interés de quitarles el lugar, sino quiero que las cosas funcionen mejor para que mi economía y mi vida cotidiana sea mejor. La gente está... Yo vengo hoy día, en la mañana estuve en una reunión en Villa María del Triunfo y en Chorrillos. La gente no era del partido, era gente ciudadana. Están muy desanimados con su vida, porque no encuentran una visión de liderazgo que los lleve al futuro. Entonces, eso ya no depende de nosotros, amigo. O sea, tú puedes, como organización política, hacer todo lo que quieras, y intentarás, por cierto, pero ya no es una responsabilidad de una institución. O sea, yo te lo digo porque el año 2023
Nosotros construimos un proceso con otras personas para salir y defender, y hemos salido a marchas y hemos logrado que se nos quite el estigma de que éramos terroristas a los que marchamos. Todo eso cuesta emocionalmente, etc. Es todo un proceso. Es todo un proceso, pero la gente... Lo decía Luis Alberto Sánchez. Sí. Esto no se arregla mañana. Por eso, a eso voy. Esto no se arregla. Esto se logra con instituciones. El Partido Morado es una institución, pero no es la única. Ahora, ¿no percibes, como yo lo percibo claramente, no sé si tú, que justamente por la ausencia de líderes, por partidos políticos que se sienten limitados, por chicos universitarios que no salen a las calles están frías, esta gente se siente empoderada? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Se sienten empoderados porque ven a los que no son como ellos peleando, discutiendo, hablando de tonterías, no entrando. Oye, mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? El día en que salimos a marchar, aquella vez que empezamos en el campo de Marte, todas las organizaciones nos comprometimos a ir en un número de gente y muchas no lo lograron. Pero sin embargo yo veía, te lo juro, cuando el Partido Morado cruzaba las calles, la gente nos aplaudía. Yo tenía claro que no aplaudían porque van a votar por nosotros, sino aplaudían el gesto de salir. Muy bien. Yo quiero hablar del Partido Morado, pero previamente una impresión suya sobre el tema de los relojes Rolex. La presidenta ha dicho que tuvo la oportunidad de hacerlo ayer, por ejemplo, frente a la prensa, pero ha dicho que no va a tocar el tema porque el asunto lo va a decir como corresponde ante la Fiscalía. ¿Qué piensa? Creo que está mal. Creo que es la misma Dina Boluarte que yo conocí hace un año, que no tiene liderazgo. O sea, si ella cree, o sea, si ella siente que acá no hay un problema, debería afrontarlo ante Y ahora ya no tiene a Otárola. Entonces está sola. Pero está mal. ¿Sabes qué está mal aquí? Yo te dije, les dije además a varios periodistas que para mí el problema no es el reloj en sí mismo. Que un político lleve reloj o no es una discusión. Pero el problema es de dónde sacó la plata o cuál fue la gente habla de trazabilidad. El ciudadano común no entiende. O sea, es básicamente dónde sacó la plata para comprar ese reloj. La presidenta ha dicho con el esfuerzo de su trabajo de años. Bueno, pero que nos diga cómo. Que eso que te estoy diciendo es un mínimo común para el ciudadano. Y eso se declara. Cuando tú postulas, declaras. Y cuando tú eres autoridad, declaras eso. Ella tiene que declararlo. Te voy a contar una anécdota a propósito de declaraciones. Muy breve. Una vez me llamó un político exmorado muy conocido. Voy a decir su nombre. Me dijo, Lucho, no sabía que tenías tantos terrenos. ¿Y cómo sabes que tengo terrenos? Porque he visto tu declaración. Pues yo fui candidato número 8. Sí, pero son mi herencia, le digo. ¿Y tú no tienes? ¿Y por qué declaras esas cosas? Me dijo. Y yo dije, porque es mi deber. Porque veo que has declarado tus acciones de una empresa y todo. Es mi deber. Yo tengo que declarar todo lo que tengo. Además soy tributarista. Ya, ahí entendí. Ahí entendí que los políticos de todos los grupos, buenos y malos, porque son la costra del Perú, se sienten privilegiados. Se sienten que con ellos no es la cosa. Una vez tuve una discusión en mi partido con una persona en relación a si tenías que emitir comprobantes, si tenías que pedir o no, o recibir comprobantes de pago por gastos que hicieras. Y la persona me respondió, pucha, pero el Perú es inmoral, es informal. No, le dije, si tú no recibes comprobante por tus actividades, entonces, ¿de qué estás hablando? Ya, esos son los políticos. O nos ponemos como Jania Pérez de Cuéllar. Ya, otro caso. Y Jania, ojo, no es una política vieja y viene de una familia donde supone se formó en moral, eso es increíble, ¿no? O sea, pero a lo que quiero llegar es que basta que se vuelvan políticos y se sienten privilegiados. Las reglas son para el pueblo, para el ciudadano, no para mí. Yo no creo en eso. Bueno, hay gente que dice, Lucho Durán, ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿Por qué recién aparece? Porque es un cuadrazo. Y una de las personas que lo dijo fue Marisol Perestello. E incluso aproveché para preguntarle en la entrevista que le hice esto de ¿por qué no terminaste en el Partido Morado? Si estabas muy cerca de él. Sí, claro. ¿no? Sí, incluso fue un tema que yo se lo toqué a Lucho Durán y Lucho Durán me dijo, pregúntate. Claro, es la respuesta de ella. Entonces ella sonrió, carcajeó un poco y dijo, a ver, Lucho es un gran cuadro y de verdad que te echó muchas flores, ¿no? Creo que con mucho merecimiento. Pero luego vino... Claro, dijo algo muy fuerte, dijo que ella decidió no ingresar, si no me corriges, no ingresar al Partido Morado porque el Partido Morado todavía es de propiedad de Julio Guzmán y ella no puede estar en un partido que
que lo administra o tiene como dueño a un tipo que puso velas, flores y después se puso a correr. Ya, me has hecho varias preguntas distintas, pero voy a empezar por ¿dónde estuvo Lucho Durán? He estado siempre al servicio del país. Mira, no quiero sacar flores, pero los grandes casos tributarios de servicio al país, yo he participado en ellos, porque he brindado asesoría en las cortes al país. Sí, pero no estabas en la política activa. Ya, pero estuve ahí, pero ya te he contado cómo estuve antes, en muchos lugares, cuando otros no existían, cuando otros defendían los gobiernos, yo estaba ahí. Entonces, Luis Durán aparece nuevamente en la política cuando Julio Guzmán lo convoca, junto con Sagasti y otras personas que fuimos convocadas. 2021. 2020. Yo fui encargado. ¿2020, pandemia? No, perdón, se me van los... 2016. 2015-16. Gobierno de PPK. Gobierno de PPK todavía. No, gobierno de Humala. Ya estaba dejando el poder. Para la postulación de Julio Guzmán, cuando no éramos todavía partido. Entonces, en ese momento me llamó. Yo no lo conocía. Tuvimos una larga conversación de 4 horas, amigo. Y salí convencido de que quería hacer algo diferente. Y me encargó la propuesta tributaria. Y así la hice. Pero cuando empezábamos, cuando yo tenía que salir a la prensa para hablar de la propuesta tributaria, era un técnico que me metía esto, era la propuesta más bonita para luchar contra la informalidad. Si hubiéramos hecho ese año, el PBI de hoy, la recaudación hubiera elevado completamente. Porque yo conozco la SUNAT, conozco las leyes. A mí nadie me va a hacer el cuentazo en materia tributaria. Entonces, cuando nos votaron de la elección, yo no participé de los equipos de defensa de Julio, porque como él me veía como el tributarista, dijo, bueno, no me va a ayudar. Pero luego me llamó para formar parte del comité político, del órgano fundador del partido. Yo he sido fundador y miembro del comité político desde ahí hasta el día de hoy. ¿Año? 2016. Y entonces yo he estado en el partido, haciendo política cotidianamente. Todos los en el partido me conocen. Yo no gané la elección sino simplemente diciéndole al Partido Morado que estaba yo ahí, que había luchado por él, que había sido miembro. Yo me dediqué a la doctrina morada en esos años, en las épocas de Julio. No postulé a las elecciones por razones personales en aquel momento, pero pude haber postulado con Francisco y de repente hubiera sido congresista. Le cedí el paso a los invitados por la estrategia política que teníamos en aquel momento. Muy bien, y sí postulé en el 2000 en las elecciones generales con el número 8. Y luego, hacia junio, julio, es mi percepción personal, todos los grandes liderazgos del partido abandonaron la organización. ¿Por qué? ¿Por qué íbamos a perder la inscripción? Y varios de ellos empezaron a construir, están en los relatos de los periódicos de esos días, empezaron a comprar kits para buscarse una nueva alternativa. Y entonces, claro, yo me di la vuelta como persona y dije, ¿y el pueblo morado? Y toda esta gente que salió durante años a la calle, ¿cree? Entonces coordiné con el personero legal del partido y empezamos la defensa de la inscripción. Y yo fui junto con Elmer Arce, ojo, Marcial Rubio, que nos acompañó a defender ante el Jurado Nacional de Elecciones al partido. Y ganamos, porque teníamos la razón. A nosotros nadie nos ha devuelto esa falsa de la derecha de que nosotros teníamos vínculos con el jurado. Mentira, nosotros lo ganamos a pulso, por nosotros mismos, por las posiciones. Y te lo puedo decir, yo nunca hablé con ningún miembro del Jurado Nacional de Elecciones ni nada. Y yo creo, por eso creo que a pesar de lo que pueda criticarle al Jurado Nacional, han actuado en nuestro caso y seguramente en otros con justicia. Yo más no puedo decir. Entonces, en el 2021 ya hubieron las elecciones, 21, finales de 21. Segundo año de pandemia. Segundo año, sí. Y bueno, salí elegido y el 22 empecé a ser el presidente del partido. Sí, entonces, pero no te saltes el caso de Julio Guzmán. ¿Qué pasó ahí con Julio Guzmán? ¿Qué pasó con Julio Guzmán en esa época? Es importante que lo digas porque Marisol ha dicho que él sigue siendo el dueño. Pero por eso voy ahora a lo de Marisol. Primero sobre el contexto. El Partido Morado es dueño de su marca. Eso lo sabe Marisol porque lo he conversado con ella. Además, porque ella es abogada. Y yo puedo entender que Flor Pablo anuncie y diga el partido tiene su dueño, porque Flor no es abogada, pero yo he conversado con Marisol. ¿Por qué? Porque el Partido Morado es una organización inscrita en el jurado y su nombre prevalece sobre cualquier otro nombre en la política. ¿Correcto? La única forma que el Partido Morado sufriera una situación, digamos, difícil es que perdiéramos la inscripción, en cuyo caso, para volver a inscribir el partido, necesitamos tener el derecho sobre el nombre. Ojalá que Marisol, cuando ha creado su nuevo partido, haya inscrito en Indecopi el nombre a su nombre, me imagino. Entonces, para que el nombre venga a nosotros en Indecopi, en realidad es intrascendente para la política, pero hemos hecho un proceso y ella lo sabe. Y se lo he dicho.
Le he dicho que cómo va a ser, le he dado mi opinión jurídica sobre por qué la marca va a acabar con nosotros. Y ella lo ha sentado. Entonces, a mí sí me ha sorprendido lo que ha dicho. Y yo le he contestado en un tuit diciéndole, mira, tú sabes que jurídicamente no es verdad y que políticamente, porque ella ha sido invitada al partido, a muchas partes de la organización, nunca ha visto a Julio Guzmán. ¿Tú te imaginas un político como Julio Guzmán escuchando que una persona como Marisol fuera a hablarle a 40, 50 jóvenes del partido? ¿Tú crees que le hubiera permitido? Y Marisol ha ido, ha hablado, ha conversado. O sea, decir eso no le entiendo a Marisol. Ella te tendrá que contestar por qué, pero a mí sí me ha complejizado. Ella lo tenía muy claro, ¿eh? No lo dijo por decir, lo repitió varias veces. Entonces hay que preguntárselo a ella, porque ella tiene que responder sobre su sabiduría. Ella es abogada, ella tiene claro esto. O lo que de repente está queriendo decir es otra cosa. Está queriendo decir que, en su opinión, el Partido Morado no tiene posibilidades electorales y que por eso ella se abre. Entonces, que lo diga. Si eso es su posición, que lo diga. Pero a mí me ha sorprendido mucho. Yo la quiero. Evidentemente, quererla y que sea mi amiga no tiene que ver con la política. Pues somos muy amigos, yo soy muy amigo de ella y la estimo, pero eso no tiene que ver con la política. Y yo no la llamé por ser mi amiga. Yo la vi cuando yo la invité, conversé con 70 personalidades del Perú. La invitaste porque suponías que era un buen cuadro. Y porque, ya, tú lo has dicho mejor. ¿Y hasta ahora? Tengo que reflexionar sobre eso, porque esa respuesta no me parece razonable dentro de los cánones de lo que yo entiendo por la política. De repente voy a tener que hablar con ella en algún momento, quedaré en conversar. Quiero darle el beneficio de la duda. ¿Se ha disculpado, te ha llamado, ha hablado contigo? No he conversado todavía con ella, me ha hecho unas líneas y yo se las he contestado como corresponde. ¿Y qué te pareció que dijo en esas líneas? Creo que ha dejado para conversarlo, hay que conversarlo. Ella tendrá que decir, no, debería, creo yo, ya tendrá su tiempo, de repente lo quiere hacer a nivel personal, pero yo siempre me pongo en el zapato del otro. Si yo soy abogado y tengo claras las cosas, soy muy cuidadoso. Creo que ella no ha sido cuidadosa porque no es un problema conmigo. Porque yo soy intrascendente, es mi amiga y nos vamos a arreglar, somos amigos a tomarnos un café. El problema es que cuando ha dicho eso o ha insinuado eso, ha ido contra 26.000 personas que le están dando su vida a este país. No lo ha insinuado, lo ha dicho. Ha ido contra 26.000 personas. Yo eso no lo acepto. Y por eso... ¿Te parece desleal esa posición suya? No sé si... Desleal con 26.000 personas. Yo creo que es un acto de falta de respeto a 26.000 personas. Porque esas 26.000 personas saben que el Partido Morado no tiene dueños. Y están luchando para que no los tenga. Y están luchando para dejarle claro a la sociedad que Julio Guzmán no es el dueño. Como no es Luis Durán, como no es Francisco Sagasti, como no es Mesías Guevara. Lo que pasa, Lucho, es que si nosotros revisamos a los grupos políticos de hoy y desde atrás incluso, esto viene de atrás, no empezó ahora, encontramos que los partidos tienen dueño. Sí, claro. ¿Quién duda que el APRA era de Alan García hasta que se murió? Sí, claro. Fuerza Popular es Keiko. Claro. O sea, nadie puede levantar la voz si Keiko no lo autoriza. Y así podemos seguir con Podemos, Perú Libre, con Cerrón y otros, ¿no? El mismo grupo de Vizcarra que recién acaba de crear, etc. Son dueños. Pero mira, Toledo en su momento con Perú Posible. Pero ahí va mi sorpresa. Porque nosotros hemos estudiado una maestría de Derecho Constitucional. Nosotros entendemos bien las instituciones. Nosotros sabemos cuál es el valor público de un liderazgo para hablar sobre partidos, ¿no? Y yo entiendo que ella debió, y con esto termino un poco, ¿no? Porque además creo que es una buena política en el sentido más amplio, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se refiere uno a otras personas o instituciones y sobre todo cuando ha conocido esas instituciones en una parte. Hay que ser generosos con el otro. Ese es el valor del centro republicano. Yo siempre voy a ser generoso. Yo con Marisol, te repito, como política... Pero ella dijo que te quiere, que te aprecia, que siente que eres un gran cuadro político. Ya, pero yo también la aprecio, como le respondí. O sea, acá no estamos en un tema de aprecio personal. Aquí estamos en una regla de claridad sobre lo que un líder político o una lideresa política le dice al país. Si tú le dices al país algo que es equivocado y que daña a 26.000 personas, lo menos que tienes que esperar es que ella pida disculpas. Yo creo que lo va a hacer en algún momento.
Algunos han dicho en el Twitter, ¿cómo es posible que el Partido Morado haya pretendido convocar a Marisol Pérez Tello si está involucrada con Odebrecht y con algunas otras cosas oscuras en su pasado reciente? Yo no lo creo. No lo creo. Yo he revisado a todos los convocados que yo he hecho, porque te digo, son 70 personas que he convocado, algunos se han quedado, otros se han ido. Todas esas personas son personas íntegras. Íntegras en el mayor sentido de la vida. Una persona íntegra es una persona que apuesta a la política, en el caso de la política, y sabe que la pueden manchar, pero que intenta hacer las cosas bien. Eso no tengo ninguna duda sobre que Marisol es una buena política. Es más, yo le deseo, mira, quiero ser muy claro en esto. Mira esa contradicción. Hace ratito dijiste que dudas, ahora dudas que sea un buen cuadro. Es que es distinto. Una cosa, tú que has estado además en la política, sabes la diferencia entre un político y un cuadro político y un liderazgo político. Son cosas distintas. Yo creo que un cuadro político es una persona que está condensada en su historia personal para tener la claridad de mira y ver el horizonte por encima de uno mismo o de sus aspectos personales. Un liderazgo es alguien que le da optimismo a la nación y que lo saca adelante. Un político puede ser bueno o malo, es una persona que ejerce la política en el día a día. El Perú necesita cuadros y sobre todo liderazgos políticos que ayuden a que esto avance. Y yo te digo muy claramente, yo estoy muy feliz, porque Marisol, Flora, a quienes quiero y respeto, ahora sé que Alberto de Belaúnde, Gino Costa, van a hacer un partido, me parece muy bien. Porque yo creo en que tienen que haber muchos partidos. ¿Tú crees que van a lograr su inscripción? No lo sé. Pero acaba la segunda cuestión. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cuál es la función del Partido Morado ahora, con estos otros partidos, si se inscriben o no se inscriben, para tratar de organizar un gran frente que le haga la batalla a los extremos y a la costra política? Yo creo que esa es la tarea que tengo que hacer. Y yo a lo mío... Me dio la impresión, incluso antes de este conflicto interno, si se puede llamar así, No es un conflicto interno. que el Partido Morado y lo Justo parecían hermanos gemelos. No, creo que hay una diferencia. ¿Cuál? Y esto es muy importante. ¿Okay? Nosotros creemos en la libertad y el progreso para todos. ¿Y lo Justo? Creo que creen algunos en la libertad, otros en la justicia. Creo que no se han puesto de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo, porque escuché la conversación que tuviste con Marisol a raíz de que me dijeron esto que me dices, ¿no? Dicen, todos tenemos que ser iguales ante la ley. No. Todos tenemos que ser iguales ante los valores de la Constitución, porque la ley puede ser una ley perversa para algunos. Claro. Ya, esa es una diferencia muy clara. Otra cuestión, la libertad para los morados no es ni fundamentalmente una libertad económica. Y la libertad para un republicano se mira así. Mira, esto es importante. No es que yo esté desprovisto de opresión de otros frente a mí, que esa es la libertad de los liberales. Yo tengo un compromiso con otros. Mi libertad no se agota en que yo decida, sino que yo debo decidir por los valores de los ciudadanos. Esa se llama la libertad para. Isaías Berlín la tenía clara. Eso para mí es muy claro. Por lo tanto, yo no encuentro dicotomía entre la solidaridad y la libertad. No la encuentro. Puedo tener un debate con quien tú quieras, no la voy a encontrar. Yo creo, por lo que le escuché a Marisol, que ella es más liberal en eso, ¿no? De repente es más socialdemócrata, no lo sé. Pero nosotros somos republicanos, entonces sí creo que hay una diferencia. Somos primos, si quieres, por ponerles primos hermanos. Correcto. ¿Qué sabes de Julio Guzmán? Nada. ¿Él no viene eventualmente acá? No lo he visto. ¿O te llama, habla con Sagasti? Nunca. Ni con Sagasti ni conmigo hemos conversado en estos años. Y eso está bien, porque desde que se fue, solo he tenido una conversación en diciembre del 2023. 2 conversaciones para ser. Él es militante del partido. Él es militante. En el diciembre del 2021 me llamó para felicitarme, ¿no? Y decirme que tome las funciones como presidente y que me desea los mayores éxitos. Y que ojalá que el Partido Morado llegue a los fundamentos que tuvimos en la fundación, a lo que queríamos hacer. Y luego yo le escribí por un WhatsApp para pedirle una reflexión en la última conmemorada. Y me la mandó. Y de ahí no hemos tenido más conversación. Y su reflexión fue muy pensando. ¿Le pediste una reflexión? Sí. Porque te voy a decir por qué. ¿En algún momento no te parecería que Julio podría aportar al Partido Morado? Hoy no. Más adelante quizá. Sí, claro. Él tiene que pasar un proceso personal, largo, de entender muchas cosas, supongo yo, ¿no?
Pero no, ¿y por qué pedí una reflexión? Te voy a decir, porque soy institucionalista. Fue presidente fundador de mi partido. ¿Cómo en un evento del partido no iba a pedirle unas palabras de 10 minutos de saludo? Eso es lo mínimo, ¿no? O sea, yo no tengo enemigos. Yo creo que él tiene que... Mira, en la política... Es una suma que resta. Te lo voy a poner de esta forma, en términos bíblicos. Para que el pueblo egipcio llegara, ¿okay?, a la tierra prometida, ¿cuántos años pasaron? 40. Todos los que hemos entrado en política, una vez que hemos fracasado, tenemos que hacer nuestro proceso del desierto, largo, para entendernos mejor. Y no llegar a la tierra prometida. Y saber si llegas o no. Porque Josué llegó, no llegó Abraham, pero ese proceso es un proceso muy profundo personal. Yo cuando deje la presidencia del partido, sean las circunstancias que sean, ¿no?, hayamos ganado o no, necesito hacer también mi periodo de desierto. Todos lo necesitamos. Muy bien, entonces no debe sorprendernos que con el pasar del tiempo, incluso en este proceso del 2026, en la lista del Congreso puede estar... No, te lo voy a plantear de esta forma. Primero, el Partido Morado no tiene dueños. Segundo, todo militante del partido tiene derecho a plantear y postularse. Yo no creo que el partido, en este momento de su vida, acogiera una candidatura de Julio a ninguna cosa. Yo creo, puedo equivocarme, porque es un partido democrático, ¿no es cierto? Pero es militante y no descartas que en algún momento regrese. Como cualquier militante. O sea, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Ahorita yo estoy conversando con muchas personas para que se hagan militantes. Muchos se van a hacer y son militantes, pero de repente no quieren postular. No descarto que se postulen, pero es que eso es la democracia de un militante. Ahora, para hacerte más preciso, y quiero que esto sea muy claro, ¿no? Una cosa es un afiliado y otra cosa es un militante. Un afiliado es el que pertenece a un partido, pero para ser militante del Partido Morado necesitas activar en algún lugar. Y eso es Julio ahora. Y él no activa. No, como te pregunté y me dijiste sí es militante. O sea, por eso quiero primero precisar, porque acabo de entender mejor tu pregunta. Julio es afiliado, pero no es militante porque no activa. ¿Ok? ¿Estarías de acuerdo con Francisco Sagasti es afiliado y activa. ¿No participa? Sí. Participa. Francisco Sagasti ha conversado conmigo, ha participado en unas reflexiones muy profundas. Es afiliado y militante. Así es. Marisol decía, esto no lo hemos tocado, ella le pide a Guzmán que se aleje de la política. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo no creo, ¿no? O sea, ¿por qué ella tiene que pedirle, oye, que le piden una llamada telefónica? Pero ¿por qué? O sea, el problema es cuando tú quieres confrontar y buscarte un enemigo. O sea, Julio Guzmán no tiene nada que ver ahora. Si le quiere llamar, que lo llame al teléfono. Ella se refiere a ese caso patético. Bueno, que lo responda con él, ¿no? O sea, que lo responda con él. Mira, la pregunta que hay que hacernos, en general, yo ahí he tenido una posición muy clara, ¿ya? La pregunta es, ¿eso que le pasó a Julio Guzmán, el problema es que le dañó la imagen o el problema es la inconsistencia de él en sí mismo? ¿Ok? Esa es una pregunta que tiene que responderse. Si el llamado es por el daño a la imagen, yo no lo veo de liderazgos políticos. Si el llamado es que ella cree que eso no está bien, en el fondo que no está bien, entonces que le haga el llamado por teléfono y converse con él. Y tendrá que responder también a los llamados que le hará mucha gente por decisiones que ella tomó. ¿No es cierto? O sea, eso me parece claro. Pero me parece, por lo que escuché esa partecita, no es un llamado. Y en general la gente no le reclama, y eso es una paradoja de este país, no le reclama a Julio el hecho, sino las consecuencias políticas del hecho. Ya, eso tiene que ver con la cultura peruana. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Lucho. Ha sido muy amable. Oye, gracias por tu paciencia. Muchas gracias. Solo un comentario final que es importante, si te parece. Mira, mi comentario es este. Creo que el Partido Morado tiene una función institucional muy grande en este país. Es intentar ayudar al centro democrático. Y yo le pido disculpas a Marisol, a quien fuera, si es que mis palabras, por ser muy honesto, no quiero que limiten ese proceso. Yo estoy dispuesto a tragarme sapos, a abrir todos los puentes, porque creo que lo que está de por medio es el Perú. Entonces, mi posición, mi presentación debo decirte, un poco afectado por los 26.000 militantes. Bueno, en realidad esto en el largo plazo es intrascendente. Esto sí creo que hay que aprender todos a tener liderazgo político. Y en eso estoy. Pese a esa deslealtad respecto de los 26.000 militantes, si lo justo no logra la inscripción,
¿La convocarías a Marisol? Sí, está Sin dicho. duda. Bueno, te puedo decir algo más que Marisol también te lo dirá. Nosotros hemos conversado con Marisol hasta 2 días antes de que hagan su anuncio. Y hemos buscado posibilidades para trabajar juntos a pesar de eso, ¿no? Y eso no se ha dado. La historia dirá, ya habrán los historiadores que nos lo digan, pero yo fui muy claro y ella conmigo también. Nosotros tenemos el deber de acercarnos. Y no solo para lo justo. Te voy a contar otro ejemplo. Hay otro partido que posiblemente está luchando su inscripción ahorita. ¿Cómo se llama? Se llama Unidos, ¿no? Centro Unidos. Es gente muy valiosa. Están a un pelito de inscribirse. Están un pelito. Si ellos no se inscriben, mi llamado será que vengan, porque muchos de ellos son miembros del partido. Y si se inscriben, tenemos que hacer otro llamado. Y lo mismo he hablado con Alfonso López Chao. He tenido una conversación en febrero, grande, importante. Alfonso es un buen hombre, yo le tengo mucho respeto. Y Alfonso tiene el derecho a construir su partido y que lo construya. Y si se inscribe, en julio conversamos para ver si podemos hacer algún tipo de alianza. Si no se puede, no se puede. Pero si no inscribe su partido, porque es muy engorroso, es bienvenido. Y la fórmula es muy sencilla. Un militante, un voto. Todos valemos igual. No hay superestrellas que están por encima de otros. Queremos luchar internas, ganemos en los votos. Hemos hablado de pasos. No se nos ha permitido las pasos nacionales, pero ganemos internas. ¿Tú descartas una precandidatura? No descarto nada ahora, por lo que te estoy diciendo, por lo que he aprendido en estos meses, pero sí descarto respecto de mí cualquier acción que llevar a mi suerte personal y política al partido. Eso no está bien. Lucho, Muchas gracias, muy amable. Rodolfo. Un placer. Muchas gracias, muy gentil. Gracias.